En Mateo capítulo 14, versículos del 22 adelante. Laia nos hablaba del monte, nuestro hermano nos va a hablar del mar, Así que Jesús anda sobre el mar, se nos dice. No sé si pediros que podamos leer un versículo cada uno, Y así participamos y seguimos la palabra. Empiezo yo, es decir, del capítulo 14 de Mateo, del 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voz diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias. Vamos pues a tener ahora la porción de la palabra de Dios. Gracias, Juan, por tus cariñosas palabras, pero me siento un simple aprendiz del Maestro, simple aprendiz del Señor, y así, cada vez que abro su palabra, veo la necesidad de lo que os voy a compartir en esta tarde, de obedecerle, de depender más de Él, de confiar más de Él y de procurar poner en práctica aquellas cosas que el Señor me va enseñando. Y yo creo que esa debe ser la aspiración de cada uno de nosotros. Por mucho que avancemos en la vida cristiana, por mucho tiempo que estemos viviendo como creyentes, por mucha experiencia que tengamos, no somos más que simples aprendices del Maestro. Porque uno se da cuenta cada vez que abre la Escritura lo mucho que necesita aprender del Señor. Y ciertamente, como comentaba Laia hace un momento, cada vez que en las Escrituras vemos que alguien sube al monte es para adquirir alguna experiencia nueva, para ver algo nuevo, para aprender algo nuevo. Pero no solo cuando uno sube al monte, cada vez que uno se acerca a la palabra del Señor, cada vez que uno abre la palabra del Señor y la mira con fe, aprende algo nuevo. Y yo espero que en esta tarde el Señor traiga delante de nosotros alguna cosa que quizá sepamos, pero que nos conviene recordar. Me comentaban algunas personas esta mañana y también esta tarde que el tema que yo he puesto para el mensaje en esta tarde coincide con un tema que han compartido los que han asistido al congreso que Laia estaba mencionando. Tanto Fernando como Xavi me hacían mención de él. Yo no sabía, pues yo no he estado en ese congreso, yo no sabía los temas que se estaban tocando. De hecho, ni tenía idea de que se había presentado un tema que versaba como el que yo he puesto ahí, evidencias de una conversión o de una auténtica conversión. Pero sí os diré el por qué he preparado ese mensaje, en qué estaba pensando. Estaba pensando en las personas de nuestra congregación. Estaba pensando en los recién convertidos, en aquellas personas que se han bautizado hace poco tiempo y que necesitan, si cabe, un cuidado más tierno, más cercano, más próximo,
Porque cuando uno inicia la vida de fe, se encuentra enseguida con un problema que no espera. El gozo de la salvación le lleva a vivir a uno en una nube que parece que eso va a durar siempre. Es el gozo del primer amor. Y parece que está uno viviendo unas mieles, una luna de miel que va a durar siempre. Pero enseguida se encuentra uno con dificultades en su vida de fe. Y es justamente en ese momento donde necesita orientación y consuelo y mucha ayuda de parte de sus hermanos en la fe, de aquellos que llevan quizá un tiempo más largo que ellos andando en los caminos de la fe. Estaba pensando en ese grupo, en ese colectivo de personas, no exclusivamente en ellos, pero en ese grupo de personas. Y el Señor me llevó a esa porción que hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y que también recoge Marcos y Juan en su Evangelio. Pero vamos a repasar algo sobre esos versículos. Porque, mirad, hermanos, nuestra conversión al Señor, la aceptación del Evangelio como algo personal, tiene que producir ineludiblemente cambios en nuestra vida. No podemos, después de conocer al Señor, después de haberle confesado como Salvador y Señor, no podemos vivir igual que antes. Al convertirnos hemos hecho una declaración de fe delante del Señor, más o menos en esos términos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que vino a este mundo para hablarme de mi condición perdida y pecadora, perdido y condenado. Creo que Dios me ha dado, por medio de Jesucristo, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y todo ello gracias a que Jesucristo murió en la cruz por mí, llevando mis pecados en su cuerpo cuando fue crucificado en el monte Calvario y pagando con su vida, con su sangre, el precio de mi salvación. Eso es lo que yo creo. Lo creo. Creo además que Jesús resucitó, ascendió a la diestra del Padre y allí está, esperando el momento en que regrese a buscar a los suyos, y lo creo porque lo dice su palabra, para llevarnos con Él y encontrarnos con Él y estar por siempre con Él. Pero mientras tanto tenemos que hacer una travesía de fe, y una travesía no exenta de dificultades. Ahora, después de haber hecho esa declaración de fe, que puede quedar resumida en esas palabras o en otras parecidas, y para confirmar delante de los demás que nuestra fe es una fe auténtica, y en obediencia al mandamiento del Señor nos hemos bautizado y pertenecemos a una iglesia evangélica, por ejemplo, la de Pasaje Gayolá. Y estamos ahí metidos en el programa de formación de la iglesia, asistimos a sus actividades, vamos creciendo, nos reunimos cada vez que tenemos oportunidad, nos gozamos con los hermanos, vemos cómo la palabra de Dios nos va formando y eso va haciéndonos crecer en la fe. Pero, como os decía al principio, nuestra conversión al Señor tiene que producir cambios en nosotros. En algunos de nosotros esos cambios serán muy marcados, sobre todo si hemos sido personas que antes de convertirnos hemos vivido de espaldas a Dios, enfrentados a Dios, a veces de manera verbal, muy directa, rechazando su palabra, a veces siendo mal ejemplo delante de otros, robando o cometiendo una serie de pecados escandalosos, sin escondernos por ello. Un ejemplo de ese tipo de personas es el apóstol Pablo. Era un hombre que se sentía tan celoso de su religión, que por defender los principios del judaísmo, más que los principios de la fe que había heredado de su padre Abraham, los principios de las tradiciones religiosas de los maestros judíos, fue capaz de llevar a otros a la cárcel, consentir en la muerte de Esteban y pedir permiso a las autoridades romanas para encerrar en cárceles a todos aquellos que siguieran la doctrina de Jesús y la doctrina, el evangelio que enseñaban los apóstoles. Pero cuando el apóstol Pablo se convirtió, hubo un cambio radical en su vida. Claro, ese cambio implicó
que tuviese que pasar un tiempo, si el Señor le hubiese enviado a predicar rápidamente el día siguiente de su conversión, probablemente hubiera sido un fracaso. El Señor hace todas las cosas bien. El apóstol tuvo que pasar un tiempo de espera, un tiempo en el que él mismo tuvo que asumir su condición, recapacitar sobre lo que había sido y demostrar con evidencias que era una nueva persona en Cristo. Y no solamente él, sino que todos aquellos que sabían que venía a Damasco con cartas de autorización para llevar a las cárceles a los cristianos convertidos, aquellos conocieran también que ese hombre había cambiado. Por eso digo que en algunos de nosotros ese cambio tiene que ser un cambio brusco. En otros el cambio no es tan brusco. Incluso algunos antes de convertirse eran personas que vivían en una conducta y una ética moral encomiable. Se comportaban incluso delante de los demás de tal forma que hubiéramos dicho de ellos, son personas que conocen a Dios o son creyentes, aunque no lo fueran. Y un prototipo de esas personas lo encontramos en Cornelio, un centurión romano, un hombre que hacía limosnas, buenas obras, un hombre temeroso de Dios, un hombre que deseaba agradar a Dios a su manera, pero que no había tenido un contacto personal con el Señor Jesús y con el Evangelio. Y Dios llevó a ese hombre a la salvación. Y conocemos la historia, como en Hechos capítulo 10, Pedro es empujado por Dios, no quería, pero es empujado por Dios para visitar a ese hombre. Por 3 veces se le tiene que enseñar aquella visión del lienzo con distintos animales que baja y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, porque ahí hay muchos animales inmundos para los judíos y yo eso no lo voy a hacer. En otras palabras, yo no voy a predicar el evangelio a los gentiles. Pero Dios al final se lo hace ver. Y Cornelio, cuando recibe a Pedro, le dice, aquí estamos en la presencia de Dios esperando escuchar lo que Dios te ha dado para nosotros. Y cuando esa gente abre su corazón, Dios transforma el corazón de Cornelio. Bien, evidencias de la conversión. En ese capítulo 14 del Evangelio de Mateo, y en esos versículos leídos, yo observo por lo menos 3 cosas que todo convertido al Señor debiera evidenciar. 3 cosas. La primera de ellas, lo he puesto en esos 3 puntos, están puestos en el boletín, os podéis ir siguiendo. La primera de ellas es obedecer al Señor. Una evidencia auténtica de una auténtica conversión es obediencia al Señor. Hemos leído el versículo 22. Vamos a leer el versículo 21 de Mateo 14. Está relatando la alimentación, Mateo, la alimentación de aquellos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con lo cual el número podría ser 7, 8, 9.000, no sabemos, tampoco nos interesa. Verso 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres, las mujeres y los niños. Enseguida, después de ese milagro, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Parece que ese versículo no diga en sí gran cosa, pero a mí me llama mucho la atención, porque el Señor estaba delante de un gran auditorio. El Señor había necesitado la ayuda de los discípulos, y no solamente de los 12, sino de muchos más, para ir repartiendo el pan y el pescado para alimentar a la multitud. Y enseguida que terminan de ser saciados y de recoger las cestas de lo que sobró, el Señor manda que los discípulos entren en la barca y vayan al otro lado del mar. Y yo pienso, pero si el Señor necesitaba ayuda de los discípulos era precisamente en ese momento, para ayudarle a despedir a la multitud, no solo a alimentarla, hay que despedir a esa gente. Y si había allí pues un grupo de 7, 8, 9.000 personas aproximadamente, habría que ir comunicándoles, porque no había megafonía como en nuestros días. Habría que ir comunicándoles, señores, ya pueden marcharse, porque ya ha terminado esto. Cada uno que vaya a su hogar. Y el Señor enseguida envía a sus discípulos y les hace entrar en la barca. ¿Qué pretendía el Señor al sacar a los discípulos de la escena enseguida? Me hubiera gustado saberlo.
pero no lo sé, el texto no lo dice. Os hubiera gustado saberlo también a vosotros, ¿verdad? Señor, ¿por qué los mandas marcharse si en ese momento los necesitas? Además, entendemos que el Señor había tenido un día duro de enseñanza y el Señor también se cansaba. Así que usa los recursos que tienes a tu alcance para que la multitud sea despedida de una manera adecuada mientras tú no te desgastas más. Bueno, esa hubiera sido nuestra forma de pensar, por lo menos la mía. Pero el Señor no hace eso. ¿Por qué despide a los discípulos de esa manera y no les permite seguir en la escena? Bueno, eso ocurre, ese milagro ocurre, según nos narra también Mateo al principio del capítulo, después de la muerte de Juan el Bautista. La muerte de Juan, después de que Herodes hizo decapitar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona muy importante para los judíos. Yo imagino a todos los discípulos de Juan el Bautista en aquel momento impactados, incluso los discípulos del Señor también. Si a Juan el Bautista, el precursor del Mesías, le han cortado la cabeza, ¿qué pasará con sus discípulos? Pero además, ¿qué pasará con nuestro Maestro? ¿Será el siguiente en la lista de Herodes? Porque Herodes mató a espada a Jacobo, pero también quiso matar a Pedro. ¿Estaría pensando Herodes en utilizar esa estrategia? No lo sé. Pero el Señor realiza ese milagro justamente, milagro de autoridad y de poder, justamente cuando el enemigo ha atacado las bases del Evangelio, las bases de la palabra, cuando ciega a uno de los hombres importantes en el pueblo de Dios. Y el Señor obra ese milagro. Aquí está mi autoridad y mi poder. Y ese milagro, señores, es efectuado delante de miles de personas, para que esos fueran a sus casas testificando del poder del Señor. Así que, Herodes, si tienes intenciones en cuanto al Señor, ya te las puedes guardar para ti, porque ese Señor tiene mucho más poder que tú. Pero la razón por la que yo creo que el Señor quita a los discípulos de la escena es porque aquel milagro había producido mucha gloria. Mucha gloria. Había permitido que las multitudes vieran al Señor glorioso. ¡Qué poder! Magistral. Es lo que necesitamos. Y el Señor separa a los discípulos enseguida y se queda solo en la escena, quizá para enseñarnos que la gloria es para el Señor en primer lugar y en único lugar. No es que los discípulos no pudieran participar de aquella gloria, ya habían participado de aquella gloria, ya habían sido alimentados como el resto de la multitud, pero el Señor los manda a otro lugar, y los discípulos obedecen al Señor. No le dicen, no, Señor, hasta que la multitud no se marche, no te vamos a dejar. Quizá pensarían, hombre, sería más lógico quedarnos contigo para ayudarte a deshacer este auditorio, pero los discípulos obedecen al Señor. Esa es una lección de fe para todo recién convertido. Habrá cosas que no entenderás, pero tendrás que obedecer porque el Señor lo dice. Entrad en la barca y cruzar al otro lugar. Pero además hay una segunda razón por la que el Señor saca a los discípulos de esa escena. Y es porque la gloria de aquel momento no iba a ser la tónica diaria en la vida de los discípulos. Y el Señor los mete en un escenario completamente distinto, donde no se va a ver la gloria, sino que la prueba va a zarandear la fe. Misteriosamente hay algunas cosas que la Escritura no nos explica. Pero el Señor es el Señor de la autoridad y del poder. Y cuando el Señor ordena algo, hay que obedecer. Y eso nos da una lección importante. En nuestros momentos de éxito, en nuestros momentos de gloria, en nuestros momentos de gozo, de vitalidad espiritual, demos la gloria a Dios. No nos quedemos nosotros con esa gloria. La gloria es para Él. Si algo puedo hacer para el Señor, es para su gloria. Si algo está haciendo en mí, es por su poder y para su gloria, para honrarle a Él, no tanto para que yo sea visto de los hombres. Obedecer al Señor
Los discípulos entran en la barca y obedecen al Señor. Pero el Señor no les dice dónde va. Y Él se va al monte a orar. Normalmente en los evangelios observamos que antes o después de algún acontecimiento importante, el Señor se recogía, se retiraba a lugares desiertos, solitarios, para orar. ¿Qué diría al Padre en aquella oración? Otro problema. No lo dice el Evangelio. Muchas de esas oraciones íntimas del Señor Jesús con el Padre no nos son reveladas, como nos gustaría conocer algunos detalles. Pero pasaba mucho tiempo orando. ¿Qué le estaría diciendo al Padre? Quizá estaría orando por aquellas multitudes que habían sido alimentadas, para que descubriesen de verdad cuál era el alimento espiritual que necesitaban. Quizá estaría orando por sus discípulos por la prueba que se avecinaba. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que después de ese momento de gloria, el Señor envía a sus discípulos al mar de la prueba. Y el mar de la prueba es un escenario que enseguida vas a encontrar, querido hermano, después de tu conversión. El mar de la prueba, agitándote con fuerza, agitando tu fe, apretándote, presentándote dudas, para que retrocedas en tu fe. Obedece al Señor. Obedece la palabra del Señor. Los discípulos obedecían la palabra del Señor. Primera evidencia de la conversión. Segunda evidencia de la conversión. Tiene que ver con que los discípulos aprendieran la necesidad de depender del Señor. No solo de obedecer al Señor en momentos puntuales, cuando Él lo dice, sino de depender del Señor. En la misma semana en la que el Señor fue crucificado, el evangelista Juan nos recoge en 4 capítulos preciosos, 14, 15, 16 y 17 de su evangelio, instrucciones del Señor para sus discípulos preciosas y necesarias. Entre ellas Juan capítulo 15, hablando de la necesidad de depender de Él. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, separados de mí nada podéis hacer, junto a mí llevaréis mucho fruto, y los discípulos tenían que aprender eso. Y tenían que aprender eso de una manera fehaciente, porque pronto el Señor iba a ser separado de ellos, no por la espada de Herodes, sino por la providencia divina, porque Él terminó su obra aquí. He acabado, Juan capítulo 17, dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora vuelvo a ti, oh Padre, guárdalos en tu nombre. Ellos van a quedar solos. Y los discípulos tenían que entender y tenían que aprender que necesitaban depender del Señor. Pero ¿cómo vamos a depender del Señor si se escapa de nosotros? Si nos ha mandado a una empresa difícil, si no está a nuestro lado, o eso nos parece. Y es que a veces, en nuestra experiencia cristiana, tenemos la sensación de que el Señor nos ha abandonado. ¿Lo sentís a veces? A veces las pruebas nos aprietan de tal forma, nos sentimos tan oprimidos en nuestra fe, tan violentados, que se nos acaban las fuerzas, que casi tenemos ganas de retroceder, como algunos de aquellos israelitas en el desierto. Quisieron volver a Egipto, porque les parecía muy duro aquel camino. En lugar de mirar a la tierra prometida que Dios les iba a dar por su provisión, de la misma manera que les estaba dando pan y codornices cada día, les daría la tierra, porque Dios no miente. Necesitar aprender la lección de depender del Señor. Aquella travesía en el mar de Galilea hizo entender a los discípulos que necesitaban depender del Señor. Qué bien les habían ido las cosas el día anterior, rodeados del Señor, alimentados, bien sostenidos por Él, recibiendo parte de la gloria de aquel milagro. Felipe diciendo, he sido yo el que ha traído el muchacho que tenía los panes, Señor, para que no olvides que la gloria es para mí, no para ti.
Tú necesitas depender de mí. Y para que lo aprendas, te voy a hacer vivir una experiencia que va a ser un poco dolorosa, pero necesaria para tu fe. El mar de Genezaret con sus gigantescas olas. No sabemos cuánto tiempo duró aquella travesía sin el Señor. Pero lo que sí sabemos es que mientras los discípulos estaban siendo azotados por las olas, el Señor estaba orando por ellos. Qué lección más conmovedora, ¿no? Cuando tú estás viviendo una prueba aunque sea difícil, que te parece que estás solo, que el Señor te ha dejado, el Señor está pendiente de ti. No te deja. No permitirá que seamos tentados en más de lo que podemos soportar, sino que nos dará justamente con la tentación la salida. Y pronto veremos cómo esa solución llega. Pero es necesario pasar por el mar de la prueba. ¿Cuánto necesitamos del Señor en esos momentos de prueba? Porque si no han llegado, van a llegar. Y cuando las gigantescas olas están azotando la barca de los discípulos, probablemente en la mente de ellos, o de algunos de ellos, pensarían, ¿por qué no regresamos a la tierra firme? Sería mejor que no morir en medio del mar. Pero justamente en el momento más difícil de la prueba, el Señor aparece allí. Y quisiera notar tres cosas, tres efectos de la presencia del Señor en medio de los discípulos. En primer lugar, la presencia del Señor en medio de la prueba disipa el temor de los discípulos. Porque Él es el Dios de amor y el perfecto amor, dice el apóstol Juan, disipa todo temor. Y el Señor les dice, tened ánimo, no temáis, yo soy. Menos mal que has venido. Menos mal que has venido. ¿Por qué no entraste en la barca con nosotros anoche? Porque necesitabais aprender una lección. Necesitabais aprender que dependéis de mí, que separados de mí nada podéis hacer. En segundo lugar, la presencia del Señor proporciona seguridad a los discípulos y, por supuesto, también a todos sus hijos, acercándonos a Él. En el momento duro de la prueba, el Señor se acerca a los discípulos. Me gusta mucho que Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Y no le dijera, Señor, si eres tú, ¿por qué no entras en la barca? Hubiera sido más lógico eso, ¿no? Si de verdad eres tú, ¿qué haces ahí? Entra ya en nuestras vidas, entra en la barca, Señor. Un momento. Es necesario, es menester, que nuestra fe sea probada y a veces con dureza. Porque si no, no se evidenciará que es una fe auténtica. La fe de los grandes hombres de Dios en la Escritura ha sido muy probada. No voy a hacer un repaso por las vidas de ellos. Mencionaré solamente a Abraham, por citar uno. ¿Y de qué manera Dios probó a ese hombre? No para quitarle el hijo, pero le llevó hasta el extremo de tener el cuchillo en su mano para degollar a su hijo. Y es que en la prueba Dios puede permitir en ocasiones que llegues a situaciones límite. Pero no olvides que en ese momento el Señor no solamente está orando por ti, al Padre, sino que cuando abras los ojos y veas que estás solo, te vas a dar cuenta de que Él está allí. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Y eso va a ser esta noche. Mas yo he rogado que tu fe no falte. Oh, qué confort en esas palabras. Somos injustos a veces con la vida de ese hombre, de Pedro, señalando sus faltas, pero cómo me gusta el carácter abierto de ese hombre. Qué valiente es. Claro que comete errores, ¿no los cometes tú? Pero quizá por esos errores también tú y yo hemos aprendido muchas lecciones. Y la presencia del Señor en la barca es la respuesta a la fe de sus discípulos. La fe siempre nos conduce a un encuentro personal con el Señor. El Señor quiso probar la fe de sus discípulos y ver hasta qué punto ellos
estaban dispuestos a creer en él. Señor, si eres tú, claro que soy yo. Pero realmente no he entrado en la barca todavía para que me demostréis si realmente vosotros sois lo que decís que sois. ¿Sois verdaderos creyentes? ¿Creéis en mí de corazón? ¿De verdad? ¿Te atreverías a dar un paso de fe en medio de la oscuridad, de la duda? Dalo. Y Pedro sale de la barca y se sorprende que no se hunde. Pero en un momento aparta la mirada del Señor y se hunde. Oh, qué lección para nosotros también. El Señor permite a veces que la prueba dure tiempo en nosotros, para que le demostremos que realmente somos lo que decimos ser, para que evidenciemos al mundo que somos suyos, auténticamente suyos, evidencias de nuestra conversión. Obediencia al Señor, porque el Señor lo dice, pero la necesidad también de depender del Señor. La última cosa, en 2 minutos. La tercera cosa que todo convertido debiera evidenciar es su celo por confesar al Señor. No tengo tiempo de repasar, pero Juan en su Evangelio, narrando ese mismo milagro, a continuación nos dice que las gentes vieron como los discípulos entraban en la barca y se iban a la otra orilla, pero no vieron que el Señor entrara en la barca. Y la gente estaba allí como esperando que el Señor apareciera. Pero como el Señor no aparece, las gentes entran en las barcas y van a donde los discípulos han llegado. Y cuando llegan allá encuentran al Señor y los discípulos. Y el Señor les dice, ¿me buscáis? ¿Por qué? Me buscáis porque habéis sido alimentados. ¿Estáis esperando que yo venga a solucionar vuestros problemas materiales, vuestros estómagos? Dios puede solucionar todos tus problemas, pero realmente lo que ha venido a solucionar es tu hambre y tu sed espiritual de Él. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y después de aquella declaración, el Señor se presenta a ellos como el pan de vida, el pan del cielo. No como el maná que vuestros padres comieron y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo para que el que come de este pan no muera. No muera. ¿Y cuántos de nosotros hemos comido de ese pan? Es decir, hemos aceptado el mensaje de Jesucristo, la persona de Jesucristo, y dejamos el timón de nuestra vida en manos del Espíritu Santo, permitiendo que la palabra de Dios sea nuestra norma de fe y conducta y siendo guiados por Él. Evidenciando que aún en medio de las dudas y de las luchas, que las tenemos, y no pocas, amamos al Señor y deseamos seguir cerca de Él. Y aquella declaración, después de aquella declaración, de aquella enseñanza de Jesús acerca de que Él era el pan vivo que descendió del cielo, que era lo que aquellas gentes necesitaban comer, muchos de sus discípulos dijeron, este mensaje es muy duro, es muy comprometedor. Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y el Señor pregunta a los discípulos, ¿queréis marcharos también vosotros? Y entonces viene esa declaración de Pedro. Sí, del Pedro ese que a veces tratamos tan ligeramente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, nos quedamos contigo. Nos quedamos contigo. Confesamos que tú eres el Señor. Y Mateo también nos narra en el versículo 33, que los que estaban en la barca, después de que el Señor y Pedro entraron en la barca, vinieron, se acercaron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le has dicho al Señor, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios? Te reconozco como mi Salvador, pero como Señor de mi vida. ¿Lo recuerdas? ¿Fue en el momento de la conversión? No, ¿verdad? Ojalá no, claro. Es una declaración que cada día debiéramos hacer. Es una evidencia de la conversión auténtica. Confesar al Señor Jesús. Confesarle delante de los demás. Confesarle en medio de la duda. Y decir, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando, pero sé que me vas a sacar de aquí. Y si no me sacas, me acuerdo de aquellos 3 muchachos, Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego,
los nombres que le puso Nabucodonosor, cuando para probar su fe y porque no habían obedecido la orden del rey, los lanza al horno de fuego. Y ellos se enfrentan al rey y le dicen: no estamos dispuestos a adorarte ni a adorar tu imagen. Vais a la hoguera. Nuestro Dios, le dicen, nos liberará. ¿Ah, sí? Y si no nos libra, sepas que no adoraremos a la estatua que tú has hecho. Esa es la fe, así se prueba la fe, hermanos. Y el Señor puede llevarte a una situación límite para escuchar de tus labios, pero sobre todo de tu corazón, esa declaración: tú eres mi Señor y lo vas a seguir siendo hasta mi último suspiro, aunque Herodes venga con su espada y corte mi cabeza. Evidencias de la conversión: obedecer al Señor, depender del Señor, confesar al Señor. Y ahora pienso concretamente en estos hermanos que últimamente pasaron a las aguas del bautismo, que se convirtieron no hace mucho tiempo. Seguid adelante en vuestra vida de fe, que no va a ser fácil. El siervo no es mayor que su Señor, dijo el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán, pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El pasado jueves éramos exhortados por nuestro hermano Cándido acerca de vivir una vida de compromiso y fidelidad al Señor durante este año. No tanto de hacer un propósito, marcarnos un propósito y decir, bueno, a ver si llegamos a cumplir eso. No, vivir una vida de fe. Confianza plena. Señor, me fío de ti, confío en ti. Y estoy dispuesto a seguir adelante, aunque mi vida sea aprobada. Si tú me escoges para que yo sea aprobado, es porque tú has visto que yo soy algo importante para ti. Lo que sí he observado en la Escritura es que a veces las vidas más probadas han sido las vidas más fieles. Aquellos que han decidido más firmemente seguir al Señor han sido los más probados. No te dé miedo ser fiel al Señor, no te dé miedo obedecer a la palabra del Señor aunque otros la nieguen, no te dé miedo depender del Señor en lugar de tus recursos y no te dé miedo confesar al Señor. Porque la recompensa del Señor no será escasa para nosotros. Y Dios nos tiene aquí para eso. Y si estos callaran, las piedras hablarían. Pero el Señor quiere que hables tú y que hable yo. Pues quisiera que estas palabras animaran a nuestros jóvenes hermanos en la fe y a todos nosotros a seguir fieles y firmes al Señor en este nuevo año y hasta que Él venga a recogernos. Yo creo que va a ser pronto. Y digo como el apóstol Juan, ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén.